Y como estamos, vamos a orar antes de tomar asiento. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento. Señor, gracias por todas las cosas. Gracias porque pudimos venir a tu casa, Padre, a alabarte, a adorarte, Señor, a estar contigo, Señor. Ahora te pedimos que nos hables, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, y como decía a tus siervos, Señor, que no salgamos de aquí como entramos. Y sabemos que vamos a salir bendecidos. En tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Quería hablar de la oración, ¿no? Que es un punto clave, ¿no? Para la vida del cristiano, ¿no? La oración. Y a veces quizás perdemos de vista, ¿no? O ¿qué es la oración, no? La oración tiene muchas facetas, ¿no? Cuando uno empieza a conocer las cosas del Señor, empieza a leer la palabra, se empieza a congregar, se empieza a orar, ¿no? Que son los tres pilares, ¿no? Como dice siempre el pastor, el banquito de tres patas, ¿no? Y que siempre deben estar. Pero la oración es algo especial y hay un estudio que dice que lo primero que el cristiano quizás cuando se aleja, lo primero que deja es la oración. Va dejando de orar, va dejando de estar en comunión con el Señor, ¿no? Y en relación a eso, hay una pregunta que siempre yo me hice, ¿no? Y me la hacía hasta ahora, ¿no? Y quizás Dios me fue hablando. ¿Por qué orar, no? ¿Por qué orar si Dios va a hacer lo que Él quiera? Es así. Dios es soberano y hace como Él quiere. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Pero Dios nos manda a orar. Tenemos que orar. Y no es algo incompatible esa situación. ¿Por qué orar si Dios va a hacer lo que Él quiera? Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra en relación a esto? Vamos a ver varios pasajes. Pero lo que tenemos que entender es que Dios es soberano, que Él está en control, que Él va a hacer lo que Él quiere, va a hacer su voluntad, pero tenemos que ir a orar. La semana pasada Gaby hablaba de eso, ¿no? De estar en su presencia y hablaba de la relación que tiene que tener un cristiano, que somos hijos de nuestro Padre, ¿no? La relación padre-hijo, hijo a padre, y qué bueno que un hijo vaya y le hable, ¿no? al padre, al papá de las cosas, de todo, ¿no? Así que en base a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué orar si Dios, podríamos ponerle ese título, ¿no? ¿Por qué orar si Dios va a hacer lo que Él quiere? Y a veces es una pregunta un poco, hay como algo, hay egoísmo ahí, ¿no? Metido, ¿no? Yo voy a orar porque voy a obtener algo a cambio, ¿sí? Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios sabe todas las cosas y nos quiere bendecir, eso es así, pero muchas veces vamos con esa motivación. Voy a orar, me voy a levantar temprano, voy a apartar este momento porque necesito algo. Y a veces Dios es bueno, ¿no? Dios es misericordioso, pero tomamos a Dios como un paraguas, ¿no? Cuando llueve uso el paraguas, ¿no? Cuando estoy en necesidad voy a Dios, como una vallaspirina, ¿no? Pero no debería ser así, no debería ser así. Tenemos que tomar la oración porque quiero ir a orar. Amén. Quiero estar con Él. En base a eso vamos a ir hablando un poquito. Hay un pasaje, ¿no? que nos dice la palabra en Tesalonicenses, ¿no? Que habla de orar sin cesar. Orar sin cesar, dice Pablo, ¿no? Y qué importante, ¿no? Orar sin cesar, todo el tiempo. Ese pasaje siempre se habla acá, de orar sin cesar. Y si tenemos que orar sin cesar, ¿no? Porque lo necesitamos necesitamos ir a orar sin cesar, todo el tiempo, ¿sí? Pero apartar ese momento, ¿no? Apartar ese momento para estar con Él, Y sin ser egoístas. A veces uno hace las cosas por egoísmo, ¿no? Hace las cosas, bueno,
Yo voy a tratar bien a mi esposa siempre y cuando ella me trate bien. Yo voy a educar a mis hijos, los voy a llevar al colegio, siempre y cuando ellos en el día de mañana vayan a la universidad, se reciban de abogado, de médico. Y no debería ser así, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Y bueno, así es también la oración. Yo voy a ir a la oración y después Dios va a hacer lo que Él quiera. Amén. Por eso tenemos que dejar ese egoísmo. Hay un pasaje para empezar en Efesios, capítulo 1, versículo 11. Dice, en Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes de que todo lo que hace según el designio de su voluntad. Acá estoy leyendo una versión Reina Valera contemporánea, quizás pueden haber algunas diferencias con la Reina Valera tradicional, pero bueno, acá Dios nos empieza a hablar de su voluntad, ¿sí? Que fuimos predestinados, ¿no? Según los designios de su voluntad. Y a veces también, ¿no? A veces Dios nos manda también a predicar. ¿Por qué hay que ir a predicar si Dios ya tiene a sus escogidos, ¿no? Y bueno, Dios manda a ir a predicar. Y a través de esa predicación es que Dios va a salvar. Pero Él va a hacer su voluntad. Y así es también la oración, ¿sí? La oración. En base a eso hay un salmo, también hablando de la voluntad de Dios. Salmo 115, verso 3. Salmo 115, verso 3, dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. ¿Sí? Un poquito en relación a esto de la soberanía de Dios, ¿no? Él hace lo que quiere hacer. Fíjense en Isaías 46, 10. Isaías 46, 10. Dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Y dice, yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Está clarito, ¿no? Todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. La soberanía de Dios. Y un último versículo en relación a la soberanía de Dios, Salmo 139, 16. Salmo 139, versículo 16 nos dice, con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. ¿Sí? Soberanía de Dios. Dios ya sabía, ¿sí? Nuestros días. Como siempre se dice, tenemos fecha de vencimiento. Ya Dios sabe, ¿no? Dios sabe hasta cuándo vamos a estar en esta tierra para estar en su presencia. Pero Dios ya lo sabe todo desde que estábamos en la panza de nuestra madre. Ya Dios lo sabe todo, ya Dios sabe todo. Es soberano. Eso que quede claro. En base a esto, sabemos que Dios gobierna y hace su voluntad, ¿sí? Pero nos pide orar. Nos pide orar. Dios nos pide orar. Y como les decía en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Es un mandato de Dios, ¿no? Es un mandato de Dios. Tenemos que ir a orar. Yo creo que con eso ya es suficiente, es un mandato de Dios. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir porque quiero ir a orar. Tenemos que ir porque me siento a gusto. El Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice. Deleítate. ¿Qué quiere decir deleitarse, no? Estar con una persona, me siento a charlar, me siento con Juani y me pongo a charlar y pasa el tiempo porque hay deleite en esa conversación. Así tiene que ser con el Señor. Deleítate a sí mismo. Y después dice, como consecuencia, Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Y por ahí uno puede llegar a decir, pero entonces tengo que ir a decirle cosas lindas al Señor para que me dé cosas. Egoísmo. No, cuidado. No lo tomemos con un espíritu egoísta. Vamos a deleitarnos. ¿Y qué quiere decir? Que Él nos va a dar las peticiones de nuestro corazón. Él se va a encargar de todo, ¿sí? Él nos va a dar cosas buenas, dice la palabra, amén. Y como la voluntad de Dios es buena, es santa y agradable, ya está, cosas buenas. ¿Qué quiere decir cosas buenas? Su voluntad, amén. A veces quizás, vamos a la oración para ver la respuesta de Dios, ¿no? Pero no tenemos que ir va a haber respuesta de Dios, pero no tenemos que ir por la respuesta. Vayamos para estar con Él. Vayamos para estar con Él, que aprovechemos ese tiempo, ¿no? Para estar con Él. Y que sea un deleite. Y van a ver que van a pasar los minutos, va a pasar el tiempo. Ya estuve 45 minutos acá y no le pedí nada al Señor. ¿Por qué? Porque estuve con Él. Y después, quizás ni le pidas nada, Dios se va a ocupar solo, ¿sí? Amén. No digo que no hay que pedir, ¿sí? Pedir, ahora vamos a ver más adelante un versículo lo que dijo el Señor Jesús, que hay que pedir, pero que la base de la oración, ¿no? El sentido, ¿no? El núcleo de la oración sea estar con Él. El Señor Jesús hacía eso, ¿no? Se levantaba temprano, ¿no? De madrugada, porque quería estar con Él. Y yo no creo que el Señor le pida cosas al Padre, necesito esto, lo otro. Seguramente era para estar con Él. Así tenemos que tomar la oración nosotros. En ese momento que apartamos para estar con Él, deleitarnos. Amén. Pero Dios nos manda a orar. Había una frase de Spurgeon que decía que cuando Dios quería hacer algo, un avivamiento, algo, lo que primero ponía a su pueblo a orar. Ponía a su pueblo a orar, decía Spurgeon. Es así. Y hay algunos motivos, ¿no? Quizás cuando vamos a orar que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y el Señor Jesús les habló, ¿no? a los fariseos, que son motivos para no orar. Motivos para no orar. Vayamos a Mateo, capítulo 6. A partir del verso 5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto os digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y dice el 7, cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar muchos serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que dice el Señor. Y ahí nombra varios motivos para no orar, ¿sí? Que dice para no ser visto, ¿no? Para no ser visto por los demás. A veces pasa, ¿no? Que cuando uno ora y, por ejemplo, estoy charlando con alguien, Juan, ¿y cómo te va? ¿Todo bien? ¿Puedo orar por vos? Sí, dale. Oh, amado Padre Celestial, y parecemos poetas, ¿no? Nada, como que, no sé, no debería ser así, ¿no? Debería ser normal, ¿no? Pero quizás a veces lo hacemos por costumbre, no sé, ya, pero no debería ser así, que usar como un poeta, ¿no? Para ser visto, ¿sí? Si vamos a orar por eso, no lo hagamos, dice el Señor, no lo hagamos. Después dice que no usemos vanas repeticiones, y es así. Por más que use, voy a hacer 40 días de ayuno y si hago 39 no sirve.
tengo que hacer 40 y pido, ¿no? No, hay que tener cuidado quizás con eso, ¿no? O sea, quizás estoy pidiendo por alguien que se sane y ayuné 39 días y me faltó uno y no se sanó. Y alguien te dice, te faltó un día. No, el que hace la voluntad es Dios, nuestro Padre. Tenemos que orar, sin ser vistos, sin usar vanas repeticiones, ¿sí? Y fíjense, ahí mismo, bueno, nos dice que entremos en un cuarto privado, ¿no? En un lugar privado, en secreto, ¿sí? Hay que elegir un lugar, ¿no? En lo secreto, que nadie nos moleste. Generalmente es la habitación de uno, ¿no? La habitación que es privado, ¿no? Nadie debería entrar, ¿no? Es privado. Bueno, ahí dice que nos encontremos con el Padre, en privado. Y el Padre dice que nos va a recompensar. Pero no pensemos que nos va a recompensar, pensemos en estar con el Padre. Amén. Esas son las cosas que el Señor nos dice para no orar, ¿no? Después en Hechos, en relación a todo esto que estamos hablando, en Hechos capítulo 4, fíjense este pasaje que yo la verdad nunca le había prestado atención y es tremendo. Hechos 4, vamos a leer a partir del 24. Vamos a leer a partir del 23 al 31. Dice, una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de su santo Hijo y ungido, Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios, y en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Tremendo, ¿no? Amén. Es tremendo porque fíjense cómo empieza, ¿no? Dice, elevaron sus voces, oración, elevaron sus voces y cómo empieza. Empiezan a decir lo que es Dios, ¿no? Le adoran, lo alaban, que Él está en control, que Él es soberano, ¿sí? Le dicen, vos sos soberano, vos hacés tu voluntad. Pero después, fíjense, el pueblo ahí piden que tengan confianza, que tengan valor, y Dios se los dio. Termina con que Dios les dio, fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra sin ningún temor. Tremendo, ¿no? Tremendo. Fíjense, y así tenemos que tener una vida de oración, reconocer que Él va a hacer su voluntad, que Él es soberano, pero le pedimos. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer su voluntad, pero muchas veces se agrada que sean en respuestas a nuestras oraciones. ¿Sí? Suena medio para pensar, ¿no? Pero no es incompatible. Dios va a hacer su voluntad, pero tenemos que orar. Y en base a esas oraciones va a responder. Y Él va a hacer su voluntad. Amén. Hay un autor, A.W. Pink, que el propósito de la oración se cumpla a su tiempo y manera. ¿Se escucha bien? Sí.
Amén. Vayamos a Mateo 7:7, en donde ahí la palabra nos habla de que Dios quiere dar cosas buenas a su pueblo. Mateo 7:7. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que dice el Señor ahí. Nosotros que siendo malos, ¿no? Somos malos, por naturaleza somos malos, el único que nos cambia es el Señor, pero somos malos. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga buenos, ¿no? El único que nos puede hacer buenos es Él. Pero dice, siendo malos, vamos a dar cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre? Pero bueno, a veces no hay que sacar quizás los versículos de contexto, ¿no? Si sacamos este versículo y lo aislamos, decimos, sí, Dios entonces siempre me va a dar cosas buenas, siempre me va a dar lo que yo le pido. Cuidado, tengamos todo un panorama general de lo que nos habla Dios con la oración, ¿no? Él nos va a dar conforme a su voluntad, que su voluntad es buena, que quede claro eso, ¿sí? Otro punto que nos habla la palabra del Señor en Mateo 21, ahí el Señor ya empieza a hablar de la fe, ¿sí? Que tenemos que orar con fe. Mateo 21, verso 22. Dice, si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Amén. Marcos 11, 24. Dice, por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Amén. Pero cuidado con esto, ¿no? Como que no aislemos estos versículos, ¿no? Dice que todo lo que pidan se les concederá. Y quizás hay veces que escuchamos que hay personas que toman estos versículos y quizás en base a este versículo te dicen, vos tenés que pedir y visualizar lo que lo vas a recibir. No, cuidado con eso. Esas son todas falsas enseñanzas, ¿no? Eso de visualizar, yo me visualizo entrando en una oficina y sentado ahí. No, eso son cosas que vienen de la nueva era, que te dicen, tenés que visualizar lo que lo vas a conseguir. Vos tenés que pensar que sos inteligente y que no sos torpe. Si uno es torpe, es torpe, ¿no? Le podemos pedir ayuda al Señor que nos ayude a ser mejores, sí, pero es así. Voy a hacer lo que mejor pueda, pero soy como soy. No es que voy a visualizar que soy Einstein no. Cuidado con eso, ¿no? No saquemos los versículos de contexto. Pero el Señor nos manda a pedir, y a pedir con fe. ¿Y qué quiere decir esto, no? Que el Señor nos dice a pedir con fe. Es pedir sabiendo que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él y que Dios lo puede hacer. Eso es pedir con fe. Dios lo puede hacer. A veces hay oraciones, nos juntamos a orar y por sanidades y quizás no se sana y quizás uno dice, ay, ¿quién fue el que no oró con fe? A ver, ¿quién fue el que no oró con fe? Porque no. Dios hace como Él quiere, no porque te faltó fe, no. Tenemos que orar con fe. ¿Y qué quiere decir con fe? Que creyendo que Él lo puede hacer.
Después si lo hace o no, depende del Señor, depende del Padre. Pero eso es orar con fe. Amén. Y en relación a esto, en Santiago 4, capítulo 4, versículo 3, dice: y cuando pidan algo, no lo reciben, piden mal. Lo piden con malas intenciones, para gastarlos en sus propios placeres. Pedimos mal. Volviendo al tema anterior, egoísmo. Pedimos mal. Y a veces pedimos, ¿no? Por nosotros primeramente, y no. Nosotros quizás tenemos que estar a lo último, ¿no? Para pedir. Pidamos por los demás. Si aparte va a haber alguien entre nosotros que va a estar orando por uno mismo, seguramente. Debemos orar unos por los otros, amén. Hay alguien que está en otro país que seguramente está orando por nosotros. Así debería ser el cristianismo, ¿no? Que oremos por los demás sin que los demás lo pidan. Tenemos el grupo de oración, ¿sí? Que ahí se hacen muchos pedidos y quizás a veces no nos enteramos de lo que le pasa al hermano, ¿no? Quizás, gracias a Dios que está el grupo, pero a veces no nos enteramos cuando nos ponemos a charlar con alguien. Termina el culto y nos ponemos allá a charlar y nos ponemos a hablar de fútbol, nos ponemos a hablar de cualquier cosa, ¿no? Y como que nos desconectamos, como que somos cristianos acá en el culto, después cuando ya salimos de la puerta para afuera, ya las conversaciones son vanas, las conversaciones no tienen mucho sentido. Somos cristianos 24/7, ¿no? Los 365 días. Cuando salimos afuera también nuestras conversaciones tienen que estar orientadas a llevar gloria a su nombre, a interesarse por el otro y sin que el otro me lo pida, che, ¿en qué puedo orar por vos? Decime, voy a estar orando por vos, necesitas esto, sin que uno lo pida, ¿no? Bueno, con todo esto vamos a pedir bien, ¿no? Vamos a pedir bien. Como dice Santiago ahí, no pidamos mal, no pidamos mal. El Señor Jesús en relación a esto nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿no? ¿Sí? Danos hoy, dice, nuestro pan de cada día, dice. ¿Cómo dice? Nuestro. No dice, dame hoy mi pan. Nuestro congregación, ¿no? Nuestro. No dice mi pan. Danos hoy nuestro pan, en plural, ¿no? Por eso, cuando pedimos, pidamos por el otro. Amén. Que no seamos egoístas. Debemos pedir con confianza, ¿no? Y hay un principio en Primera de Juan, capítulo 5, versículo conocido, Primera de Juan 5, versos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Está claro. Fíjense que ahí nos habla la palabra, ¿no? De pedir conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Su voluntad es buena, santa y agradable. Y si ya pedimos así, ya esas peticiones las vamos a tener, nos dice la palabra. Pero su voluntad, y no la mía, no la mía. Tenemos que ir con ese espíritu, ¿no? A orar. Que se haga su voluntad. El Señor en el huerto de Getsemaní nos deja una gran enseñanza ahí, ¿no? Nos deja una gran enseñanza, que Él fue un momento tenso, ¿no? Un momento ahí para el Señor bastante importante, ¿no? Y el Señor le dijo, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. El Señor ya sabía lo que iba a pasar, el Señor vino para eso, ¿no? Pero bueno, Él iba a orar. A pesar de que Él ya sabía cuál era la voluntad del Padre, Él fue a orar. Pero fíjense, a veces nos quedamos con ese pasaje, pero después, más adelante, dice que vino un ángel y ¿qué pasó? Y le fortalecía.
Amén. Y así nos tiene que pasar a nosotros, ¿no? A veces la voluntad del Señor quizás no es lo que esperamos. La voluntad del Señor quizás por un momento no es lo que pensamos, no es lo que esperamos, pero Dios nos va a fortalecer. Amén. Es una promesa, ¿no? Que Él nos va a fortalecer en medio de la prueba, en medio de que se esté haciendo su voluntad. Él nos va a fortalecer. Amén. Y Él hace como Él quiere. Pedimos por alguien, se puede sanar o no. Si se sana, gloria a Dios. Y si no se sana, gloria a Dios también. Vamos a estar tristes quizás cuando parte algún ser querido. Sí, vamos a estar tristes, pero Él nos va a fortalecer. Él nos va a fortalecer. Amén. El mayor propósito es estar en intimidad con Él. Es estar con Él. Que busquemos la oración con ese propósito. Y hay algo también en base a la oración, ¿no? Que siempre a mí me dejaba pensando. No me acuerdo si se lo había preguntado a Juani una vez, charlando. Hay un pasaje en Éxodo, ¿no? Cuando Dios quería destruir, ¿no? A su pueblo. Éxodo 32. Vamos a leerlo. Es Éxodo 32, del versículo 19, perdón, 9 al 14. Dice, el Señor también le dijo a Moisés, yo he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir. Pero de ti haré una gran nación, le decía el Señor, ¿no? A Moisés. Y dice el 11, entonces Moisés oró delante del Señor, su Dios, y dijo, Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo, si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los egipcios van a decir, Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo. Yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la cual les he hablado, para que sea su herencia para siempre. Y el 14 dice, entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Amén. Y acá habla de que con la oración podemos cambiar el pensamiento de Dios. ¿Podemos manipular con nuestra oración a Dios? No. Este versículo nos deja una enseñanza, ¿no? Que quizás Dios le quería mostrar a Moisés cómo era Dios, que era misericordioso. Pero no es que Moisés fue el gran negociador y cambió de parecer, ¿no? a Dios. Dios ya sabía lo que iba a pasar. No es que cambió su voluntad. Pero nos deja una enseñanza que tenemos que ir a orar y expresarle a Dios lo que tenemos en nuestro corazón. Pero Dios no es manipulable. Dios no cambia sus pensamientos. Amén. Si no, estamos complicados. O sea, es como que yo estoy enojado, ¿no? Y pasa muchas veces y Ale viene y me dice, calmate, mi amor, ya está, ya va a pasar, ya. No te enojes con los chicos cuando eran chiquitos, ¿no? Y ahora también. No te enojes, tranquilo. Y muchas veces pasó que me calmó. Y como que a veces vemos que Moisés le dijo así a Dios, Dios, pará, calmate un poquito, tranquilo. No fue así, ¿no? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Por eso, la voluntad de Dios es soberana, pero tenemos que orar, interceder. Y después hay un
Hay un pasaje en 2 de Crónicas 7:14, también conocido. 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Tenemos que buscarle. ¿Quién pone la condición, no? Dios dice, te tenés que humillar, tenés que venir a mi presencia, ¿no? Y Él va a orar, va a orar. Él pone la condición y también nos bendice. Amén. Filipenses 4, también versículo conocido, ¿no? Filipenses 4, versículos 6. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahí vemos tres cosas, ¿no? Que no tenemos que estar afanados por nada. No tiene que haber afán. No tiene que haber. Si hay algo que está mal. Ahí el apóstol, ¿no? Pablo dice, no tenemos que llegar a estar afanados. ¿Sí? Sino que tenemos que ir al Señor en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y si estamos afanados es porque algo pasa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que dejamos la oración. Yo creo que si nos mantenemos constantes en la oración, nunca vamos a estar así. Vamos a estar tranquilos. Van a venir las pruebas, las luchas, pero vamos a estar tranquilos. No vamos a estar preocupados. Sabemos que lo que pasa en nuestra vida es porque es su voluntad, Dios lo permite, por ahí nos está probando, ¿sí? Pero es su voluntad. Pero vayamos a su presencia constantemente, ¿sí? Con acción de gracias, dice. Y que dice, y vamos a tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Por eso, no sé, por ahí uno, pastor, me pasa esto, me tengo este problema, bueno, hay que orar. El pastor te va a decir, anda a orar. Pero no tiene que, digamos, que vas a ir a orar ahí a los 10 minutos y se va a pasar, no. Oración constante, una vida de oración, ¿no? Una vida de oración para no estar preocupados, intranquilos, sabiendo que se va a hacer su voluntad. Y ya para ir terminando, un par de cositas más, ¿no? Con respecto a la oración, que debemos recordar, ¿no? Que debemos recordar que cuando pedimos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir eso? No es una fórmula mágica, te lo pedimos en el nombre de Jesús, no es una fórmula mágica. Que vamos en representación de Jesús. A veces cuando quizás en la parte diplomática llega alguien y le dice a otro, vengo en el nombre del presidente, no sé, vengo en el nombre del rey. Bueno, si venís en nombre de él, sí, listo, es como que si viniera esa persona, ¿no? Y así es en la oración, vamos en el nombre de Jesús, vamos por los méritos, ¿no? Por los méritos de Jesús al Padre, y el Padre nos recibe, porque es como que si viniera Jesús. Amén. Y eso lo dice, ¿no? El mismo Señor. En Juan 14, sí, capítulo 14, versículos 13 y 14. Evangelio según San Juan. Dice, si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Vamos en el nombre del Señor. Tenemos que, hermanos, permanecer en Él, ¿no? El Señor Jesús dijo, si permanecieren en mí, en el mismo Evangelio de San Juan, ¿no? Y mis palabras permanecen en ustedes, ¿no? Características del cristiano, tenemos que permanecer, la palabra de Él tiene que permanecer. Y con la oración permanecemos en el Señor, permanecemos, estamos en comunión con Él, en contacto con Él, porque nos gusta estar con el Señor, no por egoísmo, no para obtener, no vayamos por los resultados, vayamos para estar en comunión con Él.
pidamos. Si se da la voluntad de Dios, que queremos eso que le pedimos, gloria a Dios, y si no, también fue la voluntad de Dios. Pero lo importante es que estuvimos un tiempo con Él. Eso es lo más valioso. Estuvimos un tiempo con Él. A pesar de que esta persona quizás falleció, se fue a la presencia del Señor, pero bueno, estuve contigo, Dios, gracias. Estoy triste, sí, no te lo voy a negar, pero gracias porque estuve con vos y me fortaleciste. Me fortaleciste, amén. Hebreos capítulo 4, verso 16. Habla de acercarnos al trono de misericordia. Hebreos 4, 16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Cuándo necesitamos ayuda? Todo el tiempo, bien Luis, todo el tiempo necesitamos. Entonces, tenemos que acercarnos a su trono de misericordia constantemente, día a día, todo el tiempo. No dejar pasar un día sin haber ido a su presencia, ¿no? Acerquémonos, necesitamos gracia y misericordia todos los días. Acerquémonos a su trono. Amén. El Salmo 42, 1. Con esto sí ya voy terminando. Salmo 42, 1. Que nos resume un poquito también de lo que es la oración, ¿no? Como el ciervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, oh Dios. Podemos decir, ¿no? Oración, 2 puntos, un alma que suspira por Dios. Fíjense, un alma que suspira, que quiere estar con Él, que quiere ir a su presencia, que quiere orar, que quiere estar con Él, que quiere pasar tiempo con Él. El resultado, que se haga la voluntad de Dios, pero voy a estar con Él en su presencia, deleitarme. Amén. Así que eso, hermanos, vayamos a su presencia sin motivos egoístas, que no haya egoísmo. Pidamos por los hermanos, pasemos tiempo con Él y va a ser, yo creo, a mí, la verdad que este momento donde aprendí todas estas cosas me cambió el enfoque, ¿no? Me cambió el enfoque y uno como que se deleita más en su presencia. Y uno va a ser fortalecido, va a tener paz y por sobre todas las cosas vamos a recibir las mejores cosas, las cosas buenas de Dios, que es su voluntad. Amén. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque pudimos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos invitas a orar. Gracias, Señor, porque en la oración, en tu comunión, nos encontramos con vos, Padre, que eres el Creador, eres el Dios soberano, eres el que nos creaste, nos formaste, eres el que conoce todo de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y ya conoces nuestro último día acá en la tierra, lo sabes todo, Señor. Gracias, Señor. No queremos ir a la oración con motivos egoístas. Perdónanos, Padre, por las veces que fuimos egoístas y que no aprovechamos el tiempo. Y así todo nos has bendecido, Señor. Así todo por tu gran misericordia nos has respondido y nos has dado regalos y cosas buenas. Tu voluntad es santa, perfecta y agradable. Es buena tu voluntad. Queremos que se haga tu voluntad en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviar el propósito de la oración, Señor, en nuestra vida, que es estar tiempo contigo. No importa si nos levantamos temprano o no, pero es para estar contigo en algún momento del día, en algún lugar, en privado, Señor. Pero no lo vamos a hacer para pensar en los resultados, Señor. Lo vamos a hacer para haber estado contigo, Señor, con alegría, con paz.
Queremos eso, Señor. Queremos eso para nuestras vidas, Señor. La comunión contigo, Señor. El acercarnos a tu trono de misericordia día a día para hallar el oportuno socorro, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y qué más aprovechar este momento de oración, Señor, para que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en sus vidas, Señor, para que crezcan en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que sean hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que busquen de ti, que busquen tu rostro, que se humillen, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, queremos eso, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos, Padre. Y gracias, Señor, porque vas a hacer tu voluntad, Señor. Sabemos que va a ser así, que vas a hacer tu voluntad. Pero igual te vamos a pedir, porque no sabemos a veces cuál es tu voluntad en ciertas cosas, en cosas puntuales, Señor. Y tenemos que pedir para saber cuál es tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, por los méritos del Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Nos vamos bendecidos, Señor. Gracias, Padre. Aleluya.